Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha? ¿Qué onda? ¿Se escucha bien? Sí. Ah, bien. Oye, ahora en un toque arrancamos. La arranqué un toque antes, o se vayan entrando, pero arrancamos tipo 6. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Se escucha? Hablemos por el audio, si por el chat digo. Si pueden, me avisan si se escucha. Ahí sí, ahí se escucha. Yo por lo menos escucho. Bien. Sí se escucha. Perfecto. Les pido si pueden que hablen por el chat. O sea, la idea es la siguiente, como para ordenar un poco la clase. Para que no se forme medio como una pelota así de sonidos, voy a silenciar los micrófonos, ¿sí? De ustedes. Va a quedar solamente abierto el mío. Si ustedes quieren comentar algo, hacer una intervención o algo, pueden hablar por el chat. O si no, también acá abajo, no sé si no había una opción, reacciones creo que hice, y hay una que es, pueden dar un pulgar arriba o algo como para avisarme que quieren hacer una intervención o algo. Y así les doy para que puedan hablar, ¿sí? Franco, ¿no escuchás? A ver. Pero va saliendo y volviendo a entrar. Que el problema parecería ser tuyo en principio. Fíjate, Franco, si saliendo y volviendo a entrar se te soluciona. Y bueno, igual más allá de eso, la clase la estoy grabando. Así que para las personas que no hayan podido participar de la clase o hayan tenido problemas con el audio, después la pueden Me escribí en consultar. YouTube, no sé cómo. ¿Sí? Bien. En primer lugar, les voy a comentar un poco sobre lo que es este seminario, sobre los objetivos que tenemos, más que nada. Yo personalmente y varios de los que conformamos el equipo de este seminario formamos parte de un colectivo de abogados y abogadas que se llama Letra Viva. Más que nada el colectivo lo iniciamos con el objetivo de repensar un poco el rol del abogado, ¿no? El abogado y la abogada. Más que nada empezando a incorporar una perspectiva crítica o a incorporar también diferentes enfoques o herramientas que nos parecían necesarios como para analizar los conflictos jurídicos actuales, ¿sí? A su vez también, esos enfoques nuevos y esas herramientas que empezamos a pensar fueron de la mano con un objetivo que era básicamente empezar a construir un ejercicio del derecho más bien orientado a la defensa de los derechos de los grupos más discriminados y postergados, ¿sí? De la sociedad actual. Por eso venimos con la idea un poco de romper con lo que es el modelo también del abogado tradicional, del abogado litigante, ¿no? Que es el que se expresa mayoritariamente en nuestra casa de estudios, ¿sí?
tenemos un plan de neto corte civilista, y que está muy orientado siempre al conflicto, ¿sí? A su vez también carece de ciertas categorías de análisis importantes como para poder empezar a percibir las desigualdades existentes en la sociedad y la necesidad que tenemos de construir herramientas como para poder empezar a discutir. Mi nombre es Ezequiel, yo soy abogado, me gradué hace ya 4 años. La dirección de este seminario es de Daniel Ciesa, que es docente de nuestra facultad en Sociología Jurídica. Así como yo integro este seminario, también integran otros compañeros. Acá están, bueno, participando también de la reunión, están Fran, están Mica, Mati, veo varios ahí. Y bueno, la idea de las clases justamente también es que nos vayamos alternando y vayamos participando también nosotros y las personas que vayamos invitando a hacer las exposiciones, ¿sí? Bueno, en particular, el seminario de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia es una experiencia que ya lleva 2 años, es la tercera vez que dictamos el seminario. Tuvimos un pequeño corte en su momento de un cuatrimestre, en el cual no lo dictamos, pero luego volvimos a dictarlo, así que este cuatrimestre estamos de vuelta, ¿sí? La idea del seminario, más que nada, es tener como eje justamente estas dos cuestiones, ¿no? Los derechos humanos por un lado y el acceso a la justicia por el otro. Más que nada, pensando justamente en esa cuestión que se fue expandiendo en los últimos años, que es que se han generado muchos instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos, pero no se han generado quizás las condiciones de viabilidad o las herramientas como para que los distintos grupos sociales que componen nuestras comunidades puedan acceder de igual manera al goce de los mismos, ¿sí? Por eso justamente ese es el eje de este seminario, justamente son los grupos vulnerables, ¿sí? Más que nada, de qué manera opera el derecho y las relaciones jurídicas y de poder, y de qué manera establece jerarquías y relaciones de dominación, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del seminario. Por eso justamente los temas que trabajamos por lo general están vinculados con esos dos ejes, ¿sí? Con el eje obviamente de derechos humanos y acceso a la justicia, y a su vez también con el de grupos vulnerables. Las clases que venimos llevando son encuentros unitarios, ¿sí? Si bien lo importante es asistir a la mayor cantidad para poder tener una comprensión más completa. Digo, cada clase tiene su tema específico, ¿sí? No es como las cursadas que en las cuales normalmente, por ejemplo, uno ve ciertos conceptos y los va viendo de manera encadenada, sino que cada clase va a tener un distinto eje, una distinta temática, ¿no? Por eso vamos a tener clases que van a estar más orientadas a género, clases que van a estar orientadas a discapacidad, clases que van a estar orientadas a personas detenidas, ¿no? Van a ser los distintos temas que vamos a ir tocando a lo largo del seminario, ¿sí? En cada una de las clases que tengamos, vamos a estar invitando a expositores y expositoras también, con el objeto justamente de enriquecer un poco también el debate. La realidad es que este seminario siempre hemos tratado de fundarlo en la participación y intercambio. Las condiciones actuales, la verdad, las clases, por ejemplo, en este formato, complican un poco esa cuestión. El encuentro, el intercambio, todas esas posibilidades que da una clase presencial, la verdad que están bastante limitadas. Pero bueno, nos parecía importante también poder garantizar que haya como un espacio de clase, ¿no? Más allá de que sea en este formato particular, nos parece que está bueno. La idea justamente del seminario es estructurarlo a través de las cátedras virtuales, a las cuales les pido que se matriculen, ya les pasamos el link, y a su vez de las clases virtuales que vamos a estar dando todos los lunes, ¿sí? O dependiendo también de cada uno de los profesores o de qué manera articulen la clase, quizás la sustituyamos por un video o por otra forma de dar la clase, ¿sí? Bueno, eso va a ser más que nada como esa doble cara del seminario. De esta clase en particular, que va a ser la introductoria, ahora voy a arrancar en un ratito, vamos a hablar justamente de
nociones sobre el acceso a la justicia y ciertos enfoques importantes para empezar a analizar el concepto, ¿sí? Yo en las cátedras virtuales subí algunos textos. Subí 2 textos de Sousa Santos, que es un sociólogo brasilero. Subí un video también de Kimberly Crenshaw, que es una feminista negra estadounidense. Y subí un texto también de 2 abogadas feministas, también sobre el tema de acceso a la justicia. Yo les recomiendo que lean ese último texto que les señalé, el de las abogadas feministas, que son Natalia Gerardi y Aire Virgil, porque es el más corto. Y después también complementarlo con el video de Crenshaw. Después, las 2 obras que subí de Sousa Santos son muy largas. Yo simplemente las subí porque las voy a mencionar en esta clase y por eso me gustaba que tuvieran el material para poder acceder, pero no es que yo subí el PDF para que se lean las 100 páginas, sino para que simplemente lo tengan, ¿sí? Bien. Bueno, un poco sobre, antes de empezar la clase, me gustaría hablar un poco sobre... no pude entrar a la cátedra virtual. Bueno, les pido después, esas personas que tuvieron problemas para entrar a la cátedra virtual, que manden un correo, ¿sí? A la casilla de mail con la cual nos estamos manejando. Así después vemos de qué manera lo podemos solucionar, ¿sí? Quizás lo podemos agregar nosotros desde las mismas cátedras, ¿sí? Ahí respondo justo un mail que me están pidiendo la contraseña de la sala esta. Pero bueno, un poco como para ver lo que son los seminarios en la Facultad de Derecho, ¿sí? Nosotros, nuestra carrera carece de tesis, ¿sí? Por lo tanto, carece de un trabajo de investigación final, y eso es algo que no es inocente, sino que es claramente un posicionamiento político sobre cómo se ejerce el derecho, ¿sí? Como ya decíamos, el modelo de abogado es un modelo único, más bien orientado a lo que es el abogado litigante, y eso va en desmedro de otras posibilidades, como por ejemplo pueden ser justamente el abogado investigador, ¿sí? Por eso digo que no es inocente que no tengamos una tesis al final de nuestra carrera, sino que justamente parte de una idea tradicional, clásica, de que el derecho básicamente no se estudia, ¿no? De que el derecho en todo caso se ejerce, pero que no se puede hacer investigación sobre el derecho. Obviamente nuestra postura es contraria a eso, ¿sí? Nosotros pensamos que el derecho es un fenómeno social que hay que estudiarlo, y bueno, por eso planteamos este espacio de seminario. Entonces, la materia seminario en sí, la Facultad de Derecho, viene a suplir esa pata de investigación, esa carencia de tesis que tiene nuestra carrera, ¿sí? Con muchas deficiencias, pero bueno, viene con ese objetivo. Por eso los seminarios, ¿no?, tienen un trabajo final, que la idea sería que sea justamente un trabajo de investigación. Más adelante le vamos a estar dando las pautas de cómo va a ser el trabajo de investigación, de cómo tienen que realizarlo, de la extensión, de la estructura, ¿no?, todas esas cuestiones. Porque la realidad es que nosotros veníamos con un modelo, con un esquema de cómo es el trabajo de investigación, pero teníamos pensado cambiarlo, modificarlo. Vamos a ver si podemos modificarlo o no, porque como las condiciones estas nos limitan un poco, se va a complicar. Pero bueno, de todas maneras les voy a estar avisando bien por medio del correo electrónico y de las cátedras virtuales acerca de cómo va a ser bien ese trabajo de investigación final. Lo importante, igual como para que vayan adelantando y vayan teniendo en consideración esta cuestión del trabajo final, son 2 cuestiones. La primera, que vayan pensando qué tema les gusta de los que se fueron trabajando, ¿sí? El trabajo final siempre, el único eje estructural del trabajo final es que se trabaje con un grupo discriminado, ¿no?, o vulnerado, que tiene dificultades en acceso a la justicia, y nada, y poner, medio trabajar las categorías de análisis que se van viendo a lo largo del seminario, ¿sí? Pero esa es como la primera pauta. Después ustedes tienen total libertad de trabajar sobre el tema que quieran. Pueden trabajar discapacidad, pueden trabajar prisión, pueden trabajar salud mental, género, lo que quieran, ¿sí? Pero bueno, con esa pauta justamente de que trabajen sobre un grupo de estos que les menciono, ¿sí? Bueno, seguramente algo me estoy olvidando de toda la presentación. Otra cosa que también se nos ha complicado con esta cuestión de la clase virtual es el tema de las presentaciones personales de cada uno de ustedes. A nosotros nos parece importante justamente que se puedan presentar, que nos salen un poco
sobre ustedes y nos cuenten a qué se dedican, qué intereses tienen, qué temáticas les gustan, porque nos parece que de esa manera se puede construir el seminario, ¿sí? Justamente con el aporte de ustedes. Digo, las clases, los programas que nosotros tenemos de las clases y los distintos temas que vamos trabajando, no son estáticas, sino que justamente lo vamos reformulando y trabajando en base a lo que nos dicen los alumnos y las alumnas, ¿sí? En base a los temas de interés de cada uno. Pero bueno, como no tenemos esa posibilidad, porque es medio complicado con todo este sistema de Zoom y todo, vamos a abrir un foro, ¿sí? En cátedras virtuales, donde le vamos a pedir después que se presenten un poco y que digan más que nada qué tema les gustaría ver en el seminario, ¿sí? Bien. La idea justamente, avanza un poco sobre la clase de hoy. La idea de la clase de hoy justamente era hacer 2 bloques, ¿no? ¿Por qué 2 bloques? Porque Zoom, cuando no lo pagas, cuando tenés licencia, con la versión gratuita te limita justamente a que las reuniones tengan 40 minutos máximo. Por eso lo tenemos que hacer en 2 bloques, ¿sí? El primer bloque va a terminar más o menos en 15 minutos, y el segundo bloque iniciaría 10 minutos después, o sea, a las 18:40, y bueno, sería otra media hora, otros 40 minutos que tendríamos para seguir tratando los temas, ¿sí? Yo arranco, si esto se corta, en 10 minutos va a volver a arrancar, se meten al segundo link y seguimos por ahí, ¿sí? Mica, me escucha medio cortado. ¿Se escucha claro? ¿Se escucha cortado? Respóndame al chat si pueden. ¿Se escucha bien? Oye. Bueno, capaz es un tema de internet. Hasta ahora, ¿alguna pregunta o algo? Si quieren, mando un mensajito ahí al chat y dígame y yo les habilito el micrófono. Si alguien quiere hablar o hacer una pregunta, si no, seguimos. Bueno, arrancamos un poco con la clase. Yo preparé un PowerPoint como para que ustedes puedan seguirla un poco mejor, ¿sí? Como no tengo pizarrón, a ver si me sale bien esto, tendré que compartir la pantalla. Bien, ahí va. ¿De qué vamos a hablar hoy? Básicamente es de derechos humanos y acceso a la justicia. ¿Sí? Es el tema principal del seminario y con lo que vamos a iniciar, obviamente. Cuando uno habla de acceso a la justicia, justamente estamos hablando de un derecho, ¿no? De un derecho humano que tiene como una doble arista, ¿sí? ¿Por qué doble arista? Porque es un derecho que por un lado es un derecho en sí, un derecho humano, antiguo, autónomo, y por el otro lado es un derecho instrumental. ¿Por qué un derecho humano instrumental? Porque justamente sirve para viabilizar el acceso y el reconocimiento y el goce de otros derechos humanos, ¿sí? Ese es el carácter instrumental que tiene. Más allá de ese carácter, es un derecho autónomo, no hay que olvidarlo, y se encuentra consagrado, ¿sí? Esto parte justamente de una problemática que se ha ido generando, que es que con el reconocimiento de distintos derechos humanos, o una especie de hipertrofia de instrumentos internacionales, de tratados y de distintas formas de acuerdo en materia de derechos humanos, se ha dado como esta paradoja de que había muchos derechos humanos reconocidos, pero muy poco acceso a esos derechos humanos, ¿sí? O sea, en lo concreto, no teníamos esos derechos plasmados en la realidad, ¿sí? Lo teníamos puesto en un tratado, tenemos un montón de convenciones, de declaraciones y de pactos, pero no tenemos esos derechos en la realidad efectiva, ¿sí? Por eso si uno agarra la Constitución y el bloque de constitucionalidad de los tratados de derechos humanos, ve que estamos llenos de derechos y el mundo debería ser ideal. Pero no es así justamente porque hay varios problemas para garantizar la exigibilidad o para operativizar esos derechos. Por eso nace justamente el acceso a la justicia como derecho autónomo, ¿sí? También nace justamente porque
hay distintos obstáculos que se plantean al poder viabilizar el goce de los derechos reconocidos, ¿sí? Estos obstáculos son de distinta índole. Son obstáculos que pueden ser materiales, son obstáculos que pueden ser jurídicos, políticos, ¿sí? Históricos, ¿no? Pero son distintas prácticas que justamente impiden el acceso a los derechos para ciertos colectivos, ¿sí? A su vez, también se plantea esta dicotomía, ¿no? De la dicotomía entre derechos prácticos y efectivos y derechos teóricos e ilusorios, ¿sí? Obviamente que nosotros lo que queremos lograr es que sean prácticos y efectivos. Por eso, como para avanzar un poco, tengo un puntito ahí, no sé. Algunos instrumentos internacionales que reconocen el derecho a acceso a la justicia, ¿sí? En primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? En su artículo 8 reconoce, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2, Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Convención Americana, muy importante. Estos primeros 4 instrumentos son instrumentos generales, ¿sí? Reconocen derechos de manera general. Y estos otros 2 instrumentos que acá vemos, ¿no? Que son más que nada ejemplificativos, después hay más, son instrumentos específicos de derechos humanos, ¿sí? En este caso, justamente destinados a las mujeres y a las personas con discapacidad. ¿Por qué se elaboran estos instrumentos específicos? Justamente por esta cuestión que venimos hablando de los grupos históricamente discriminados, ¿sí? Y cuyo acceso a los derechos humanos se encuentra más limitado por ciertas particularidades o por ciertas construcciones históricas y relaciones de poder que se van entrelazando, ¿sí? El más interesante para poder analizar el concepto de acceso a la justicia de estos instrumentos internacionales es justamente la Convención Americana, ¿sí? La Convención Americana, en su artículo 8, justamente habla de las garantías judiciales, pero, o sea, por un lado lo podemos analizar justamente desde el lado de las garantías judiciales, y por otro lo podemos analizar también como tutela judicial efectiva, ¿sí? ¿Qué es lo que venimos hablando? Justamente de qué manera se viabiliza el reconocimiento de los derechos y bajo qué condiciones. Por eso yo acá, bueno, subrayaba una de las partes más importantes, después, nada, cualquiera puede ir a la convención y verlo mejor, sí, pero bueno, toda persona tiene derecho a ser oída, ¿no? Con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, ¿sí? Esto es importante, esto último, justamente por esta cuestión de que por un lado enuncia la acusación penal y por otro lado lo extiende a la determinación de todo otro tipo de derechos, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque si hacemos una historización de justamente el reconocimiento del acceso a la justicia o el derecho al acceso a la justicia como un derecho autónomo, encontramos que una de las primeras formas en las que se materializó era justamente en la obligatoriedad de que las personas que fuesen acusadas de un delito tuviesen un abogado asignado oficialmente por él. Esas fueron las primeras. Pero después se fue extendiendo hacia otro tipo de colectivos, ¿no? Personas quizás también que en situación de pobreza, mujeres en situación de violencia de género, ¿no? Otro tipo de colectivos que también fue accediendo a esta tutela por su particular situación de vulnerabilidad, ¿sí? Pero bueno, esto es como un pantallazo de una primera definición rápida. A su vez también lo tenemos en la legislación constitucional de nuestro país, ¿sí? Por un lado, la Constitución Nacional, ya en su preámbulo, enuncia la necesidad de afianzar la justicia. Como bien sabemos, el preámbulo de la Constitución no consagra derechos o sea, de por sí, sino que es una pauta interpretativa, ¿sí? Por eso es importante también tenerlo en consideración. Habla de afianzar la justicia. Después, la Constitución Nacional también, en su artículo 16, trata justamente el derecho a la igualdad, que después vamos a ver un poco más las concepciones alrededor de la igualdad. Y en su artículo 18 también las garantías judiciales, ¿sí? Pero bueno, me parece más interesante la conceptualización que hace la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 15, en la cual habla efectivamente de la necesidad de asegurar una tutela judicial continua y efectiva, ¿sí? Y habla justamente del acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites, la asistencia de entrada, ¿no? Es mucho más progresivo en sus definiciones, ¿sí? Este artículo. Por eso es más interesante para trabajar en la concepción esta, ¿sí? No sé cómo venimos del tiempo.
No sé si se va a cortar o no la reunión, porque recién se dio una notificación que se podía seguir, pero bueno, veremos. Si se corta igual, está el otro link. Bueno, estos son algunos instrumentos como para poder tener un marco normativo, ¿sí? Bien. Para hablar un poco del acceso a la justicia en sí, como yo les decía, lo importante es verlo de dos dimensiones, ¿sí? Acceder a la justicia implica una dimensión normativa y una dimensión fáctica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Por un lado, la dimensión normativa da cuenta de la necesidad de que tengamos un sustento legal, ¿no?, que reconozca los derechos, ¿sí? Es justamente lo que veníamos viendo en las diapositivas anteriores. Estos instrumentos internacionales y las constituciones nacional y provincial reconocen los derechos. Pero no basta con ese reconocimiento, ¿no? Porque si no, justamente nos quedamos en eso, en el tema de enunciación teórica, o en el plano más bien quizás termina siendo derechos más ilusorios que otra cosa. Por eso necesitamos una dimensión fáctica. ¿Qué necesitamos? Un Estado que básicamente garantice el acceso a estos derechos con distintas acciones que después, y medidas que después vamos a ver a lo largo de esta clase, ¿sí? Bien. No sé si puedo ver el chat por acá, pero bueno, como para saber si tiene alguna pregunta o algo. Pero bueno, yo sigo en todo caso, después vemos al final un corte y vemos qué onda. A su vez, el acceso a la justicia también lo vemos de tres aspectos, ¿sí? Lo que es el acceso propiamente dicho, ¿no? ¿Qué implica eso? Justamente poder ir a un tribunal, ¿no? O poder ir a otro organismo del Estado, no tiene por qué ser un organismo judicial, sí o sí. Digo, poder acceder al Estado en sí. En segundo lugar, lograr un buen servicio de justicia, o un buen servicio estatal. Digo, no basta que esté abierta la posibilidad de, por ejemplo, interponer una demanda, si después la sentencia se va a resolver en, no sé, 10 años, ¿no? Un ejemplo exagerado, en 10 años, en un plazo irrazonable, ¿no? Es importante que se logre un buen servicio de justicia, así que sea eficiente y que dé este pronunciamiento justamente en un tiempo razonable. Eso es importante para poder analizar justamente el acceso a la justicia. El micrófono ahí abierto. Ahí va. Bien, ¿qué obstáculos notamos justamente al momento de poder garantizar el acceso a la justicia, ¿sí? En primer lugar, uno de los más comunes son las legislaciones y las prácticas discriminatorias, ¿sí? Con esto vamos a trabajar un poco más adelante al analizar lo que es el derecho a la igualdad, ¿sí? El derecho a la igualdad va a ser estructural en todas las discusiones que demos acerca de la justicia, ¿sí? Va a ser estructural porque, digo, es el derecho fundante de esta noción de acceso, ¿no? Ya que da cuenta de que hay relaciones desiguales, ¿no? Justamente el derecho a la igualdad tiene como contracara esa facticidad de que en los hechos se plantean relaciones desiguales, ¿sí? Entonces, para lograr esa igualdad, vamos a tener que hacer ciertas acciones puntuales y específicas sobre ciertos grupos para garantizar el acceso a la justicia. Después la carencia de perspectiva, ¿sí? Es básicamente uno de los, por ejemplo, hoy por hoy, uno de los debates centrales es el debate de género, y justamente la perspectiva de género es una de las cuestiones más importantes a la hora de impartir justicia o resolver conflictos, ¿sí? ¿Qué sucede? Si no tenemos perspectiva de género, por ejemplo, en este caso, no vamos a lograr garantizar acceso a la justicia de todos los grupos en igualdad de condiciones, ¿sí? Por eso es importante la perspectiva. No solo perspectiva de género, ¿no? Sino enfoques de derechos para todos los grupos que componen la sociedad, ¿sí? Vamos a estar avanzando después un poco sobre esas concepciones. Luego, por otro lado, tenemos los costos económicos, ¿sí? Como ya sabemos, la posibilidad de acceder a un abogado implica dinero, no solamente por la contratación del abogado, sino por ciertos gastos que implica, en primer lugar, poder iniciar una demanda y, en segundo lugar, sostenerla, ¿sí? Por eso los costos económicos se plantean como un obstáculo, más que nada de corte material, ¿sí? Si bien tiene justamente un correlato normativo, es algo más material, ¿sí? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a pronunciarse inclusive sobre esas cuestiones, en ciertos casos en los cuales se ponía en discusión la cuestión del pago de tasas judiciales, ¿sí? O ciertas cauciones previas para poder acceder a la justicia. Después tenemos
la falta de información y a su vez el lenguaje inaccesible. Para mí son dos caras de una misma moneda, ¿sí? El ejercicio de los derechos requiere justamente de conocer estos derechos, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos con conocer los derechos? En primer lugar, de la necesidad de que el Estado informe a la ciudadanía, a la población, sobre la existencia de estos derechos, ¿sí? Por eso hablamos de falta de información, ¿sí? Pero no basta con que informe que existe este reconocimiento, sino que la información tiene que darse en un lenguaje accesible, ¿sí? Es necesario justamente que se dé en un lenguaje que se pueda comprender. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Por ejemplo, nosotros estudiamos Derecho y la realidad es que el Derecho tiene un lenguaje técnico que muchas veces es inaccesible al común de la gente, ¿no? Cuando queremos bajar quizás a un lenguaje más llano, ciertas cuestiones jurídicas, nos cuesta mucho encontrar las palabras, ¿sí? Justamente porque el derecho está plagado de latinazgos, está plagado de tecnicismos, ¿sí? Y ciertos lenguajes que lo hacen difícil también de comprender para los ciudadanos que no han estudiado la materia o que no tienen acercamiento, ¿sí? Esto es importante justamente porque, digo, más allá de la necesidad de que las profesiones tengan cierta formación técnica o cierto lenguaje técnico, muchas veces el hecho de que tengan ese lenguaje técnico se termina erigiendo como un dispositivo de poder, ¿sí? Porque básicamente reserva el conocimiento de algo tan importante como el derecho a solamente las personas que tienen ese conocimiento efectivo, porque son abogados, abogadas, operadores judiciales, o que pueden acceder, ¿no?, a un abogado, un operador judicial, ¿no?, dejando por fuera un montón de otras personas que quizás no tienen acceso a esas posibilidades, ¿sí? Por eso es importante plantear esos términos. Por otro lado tenemos la desconfianza hacia el sistema de justicia, ¿sí? Básicamente porque muchas veces el sistema judicial con ciertas poblaciones se aparece de una manera más quizás punitiva, por ejemplo, que con otras, ¿no? Muchas veces el Poder Judicial justamente está concebido como un poder quizás, depende de la perspectiva, ¿no? Digo, para caer una frase que quizás puede ser medio reduccionista, uno por lo general habla de que el derecho civil es el derecho de personas, de los ricos, y el derecho penal es el derecho de los pobres. Esta frase, ¿por qué se construye? Porque justamente el primer acercamiento muchas veces de las poblaciones más postergadas con el derecho termina siendo el derecho penal en forma de castigo, ¿sí? Por eso también, digo, genera cierta desconfianza, porque el derecho aparece en forma de castigo y no aparece en forma de prestaciones, de garantías, de igualdad, aparece de esa manera, ¿sí? Y a su vez también esto tiene la contracara de ciertos discursos del sistema judicial o del Poder Judicial vinculados a la corrupción o cuestiones de ese estilo, ¿sí? Por otro lado, el formalismo excesivo. Pero también va de la mano con la cuestión de que hablamos de que el derecho tiene su lenguaje propio, ¿no?, su lenguaje técnico propio, y que muchas veces se enuncia de formas rígidas, ¿no? Entonces el formalismo excesivo se constituye como también un obstáculo en eso. Luego también lo que hablamos nosotros de la necesidad de un pronunciamiento judicial en tiempo razonable, ¿no? Las demoras en los procesos, en los procedimientos, muchas veces se erigen como uno de los principales obstáculos a la justicia. ¿De qué me sirve tener una sentencia si la sentencia no se va a tener un tiempo razonable, ¿sí? Y bueno, por último, causas geográficas se enuncian. Quiero pausar un poquito esta pantalla a ver si voy al chat. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por ahora parece que sigue. La reunión no se cortó, son y media no se cortó. Así que bueno, vamos a ver si se nos corta, si sigue. Bien, vuelvo a la diapositiva. Vamos a hablar un poco justamente de esta cuestión que estamos planteando, de la necesidad de hablar un poco del derecho a la igualdad, ¿sí? Cuando hablamos del derecho a la igualdad tenemos que tomar en consideración que este derecho justamente ha tenido distintas concepciones a lo largo del tiempo, ¿sí? Principalmente podemos identificar tres, ¿no? En primer lugar, tenemos la igualdad formal, ¿no?, de un concepto clásico, ¿no? En segundo lugar, tenemos la igualdad material,
como no discriminación. Y en tercer lugar tenemos la igualdad material como la necesidad de acciones afirmativas, ¿sí? De medidas específicas. El concepto de igualdad formal se puede resumir en el artículo 6 de la Constitución Nacional, ¿sí? La Constitución Nacional, más allá de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, tiene un neto corte liberal, ¿sí? Distinto, por ejemplo, a la Constitución de 1949, que tiene un carácter claramente social y tenía otra dirección y otra concepción política. En cambio, la Constitución que tenemos hoy, si bien mediante los tratados se ha ido emparchando un poco la cuestión, es una Constitución liberal, es la Constitución de 1853, y por eso las categorías que mantiene en sus enunciaciones son más bien clásicas, ¿sí? Por eso ese es el primer concepto de igualdad que se construye en el derecho, ¿sí? Una igualdad justamente formal, ¿sí? Una igualdad en la cual la podemos relacionar más que nada con el concepto civil, ¿sí? De la igualdad. Cuando uno ve el concepto de la igualdad en el derecho civil, más que nada la vincula a la libertad de contratación. La libertad de contratación da por sentado que las personas de la sociedad están en un pie de igualdad. Y que son autónomas y libres y que pueden acordar las condiciones en las cuales se relacionan, ¿sí? Vamos a ver después que eso no es así, ¿no? Entonces, este concepto clásico liberal determina que todos pertenecen a una misma categoría, ¿sí? Y todos tienen que ser tratados de la misma forma, ¿sí? Por lo tanto, la ley no hace distinciones en el tratamiento, ¿sí? Si se enuncia una norma, se va a aplicar de igual manera para un varón blanco que para una mujer, que para una persona con discapacidad, que para cualquier otro grupo, ¿sí? Todo es homogéneo, todo es uniforme, la aplicación no tiene matices. Ese es el primer concepto, ya más bien abandonado. A ver que me salga un... Ah, sí, hay un error ahí en el PowerPoint. Un error de tipeo. El 16, o sea, artículo. Bien, luego esto se empieza a avanzar hacia otro concepto de la igualdad, más bien material, ¿sí? La igualdad material, acá, una primera cara que es la no discriminación. Justamente lo que empieza a anunciarse más que nada en la jurisprudencia es la necesidad de hacer ciertas distinciones, ¿no? Lo que empieza a construir la Corte Suprema en sus fallos es la necesidad de ver esta igualdad ante la ley, pero justamente como una igualdad de iguales en igualdad de circunstancias, ¿sí? El derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales condiciones se concede a otros, ¿sí? Que es básicamente esto, que el derecho no tenga enunciaciones discriminatorias, ¿sí? Que las distintas formas en las que el derecho se expresa tengan un fin y un medio adecuados y no marginen el acceso a la justicia de determinado grupo social, ¿sí? Acá traemos a colación el fallo de la Corte Interamericana, Atrarrisco y Niñas contra Chile, es un fallo del cual ya se ha hablado mucho. Básicamente era una jueza de nacionalidad chilena a la cual no le habían concedido el ejercicio del cuidado de sus hijas, ¿no? De la responsabilidad parental. Ella estaba divorciada y convivía con su pareja, era una mujer lesbiana, y la justicia, al momento de no reconocerle la posibilidad de ejercer la responsabilidad parental, justamente hizo ciertas apreciaciones basadas justamente en su orientación sexual, ¿sí? Por lo tanto, lo erigió como una cuestión a tener en cuenta para no otorgarle ese ejercicio, ¿sí? Por lo tanto, el fallo se constituyó de manera discriminatoria. La Corte Interamericana hizo una apreciación en torno a eso y falló a favor de Atrarrisco, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a decirnos esta cuestión? La necesidad de analizar ciertas categorías sospechosas o prohibidas, ¿sí? La necesidad de ver de que en ciertas circunstancias, cuando cierta determinación de la ley o cierto artículo de la ley enuncia ciertos grupos específicos, puede haber justamente una discriminación. ¿De qué hablamos? La necesidad de hacer dos tipos de escrutinios. En primer lugar, un escrutinio leve y en primer lugar, un escrutinio estricto, ¿sí? Por ejemplo,
La ley puede imponer limitaciones para que determinadas personas no accedan a determinadas posibilidades o determinados derechos, ¿no? Por ejemplo, una limitación racional podría ser la que rige nuestra universidad, que es que las personas que hayan estado involucradas en la última dictadura militar no pueden justamente tener ningún cargo en la misma, ¿sí? Esa es una limitación que cae en este escrutinio leve, justamente. ¿Por qué? Porque lo que nos tenemos que limitar a considerar es que haya un fin y un medio adecuado. El fin justamente es preservar los valores democráticos de la memoria, verdad y justicia, y el medio justamente es restringir este acceso a personas que hayan estado implicadas en la última dictadura militar de poder ejercer cargos en la Universidad Nacional, ¿sí? En cambio, cuando tenemos cuestiones como la que analizamos recién, esta mujer, Atada Rifo, a la cual no se le había concedido la custodia de sus hijas en virtud de su orientación sexual, cuando tenemos ese tipo de categorías, ¿no? Como por ejemplo, género, orientación sexual, personas con discapacidad, etnia, raza, esas cuestiones, tenemos que hacer un escrutinio más estricto, un escrutinio más a fondo, ¿sí? En la cual justamente haya que tener en consideración el fin legítimo, el medio y la alternativa menos lesiva para los derechos afectados, ¿sí? Es una cierta, un cierto examen extra que hay que practicar en estos casos, ¿sí? Esta es la segunda enunciación de lo que es la igualdad material, ¿sí? Una igualdad material fundada básicamente en el criterio de no discriminación. Pero justamente a esto aún le falta una vuelta más, y es el de empezar a concebir la necesidad de efectuar acciones afirmativas justamente contra estos grupos históricamente vulnerados, históricamente discriminados, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? No basta con reconocer la necesidad de no discriminación, sino que a su vez el Estado tiene que tomar medidas específicas, acciones afirmativas, se le llama, para poder garantizar el acceso a la justicia de estos colectivos, ¿sí? En particular, acá tenemos como una primera aproximación. En los últimos años empieza a tener más fuerza la noción de igualdad estructural, que a diferencia de la visión clásica o liberal, ¿no? Que es la que veíamos en la Constitución Nacional, en el artículo 16, reconoce que ciertos sectores de la población están en desventaja en el ejercicio de sus derechos por obstáculos legales o fácticos y requieren por consiguiente la adopción de medidas especiales de equiparación. Además de este mandato de igualdad ante la ley, las obligaciones del Estado en materia de no discriminación exigen la adopción de medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminarlo. Y en este caso ponemos como ejemplo el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que hace expresa mención de esto, ¿sí? En particular, habla de la necesidad de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución. Y a su vez, hace un enfoque de que estas medidas tienen que ir en particular dirigidas hacia niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. O sea, acá vemos la Constitución Nacional básicamente reconociendo la necesidad de tener acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Son ciertas políticas, ¿no?, específicas y para determinado grupo social, destinadas a generar las condiciones para que puedan acceder al goce de los derechos. Por ejemplo, una vez se me ocurre así rápidamente, son las leyes de cupo, ¿no? Por ejemplo, en los cargos selectivos, ¿no? Para la representación política en nuestro país, siempre han estado constituidos más que nada, mayoritariamente por varones, ¿sí? Por varones cis, en detrimento de otras identidades, ¿sí? Por lo tanto, las leyes de cupo, en primer lugar, la ley de paridad, han empezado a imponer esta obligación de que las leyes estén un 50% integradas por varones, un 50% integradas por mujeres, ¿sí? Esto es una acción afirmativa. ¿Por qué? Porque es una medida específica destinada a un grupo específico y que no es discriminatoria hacia los varones. ¿Por qué? Porque lo que viene a hacer es a reconocer una desigualdad en el plano de lo fáctico, en el plano de los hechos, ¿sí? Había una desigualdad entre varones y mujeres para acceder a estos cargos selectivos, ¿sí? A la representación. ¿Qué hace la ley? Viene a acomodar dentro de sus posibilidades este plano de desigualdad mediante esta acción afirmativa, ¿sí? Entonces, como para poder tener una primera aproximación o un primer cierre de estas cuestiones que estuvimos hablando sobre cómo garantizar el acceso, en el artículo que
que subimos a las cátedras virtuales, Acceso a la Justicia, Virginie y Gerardi hacen justamente después una enunciación de cómo traducir un problema jurídico en el plano de lo material, ¿sí? ¿Cómo hacemos para reconocer estas distintas situaciones de desigualdad que se dan o de imposibilidad de hacer la justicia y llevarlo después al plano de lo jurídico, ¿sí? Ellos hablan de convertir una circunstancia que puede o no ser percibida inicialmente como un problema en un cuestionamiento jurídico, ¿sí? Entonces, lo importante es esto, traducir los fenómenos sociales en fenómenos jurídicos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el primer paso que proponen es reconocer la existencia de este problema, ¿sí? Identificarlo. Ver, por ejemplo, no sé, se me ocurre hablar de las personas con discapacidad que tienen barreras adicionales, por ejemplo, en la movilidad en una ciudad, ¿sí? Identificar ese problema como un fenómeno social. Luego de eso, identificarlo como una de naturaleza jurídica, ¿sí? Bueno, personas con discapacidad tienen una convención específica, tienen sus derechos específicos y tienen derecho a que el Estado haga ciertos ajustes para eliminar estas barreras, ¿sí? Luego de eso, identificar al responsable de causar el problema o incumplir su obligación de resolverlo. Acá claramente el Estado, en el ejemplo que estamos trabajando las personas con discapacidad. Posteriormente, traducir el problema hacia un cuestionamiento jurídico. Acá las opciones son varias, digo. Se puede ver en el plano de lo individual mediante una acción individual, se lo puede ver en el plano de lo colectivo, se abren mayores posibilidades. Lo digo importante, sostener el proceso, no basta con interponer justamente la acción o el reclamo, sino que es necesario hacer efectiva la continuidad de este proceso, ¿sí? Y finalmente, hacer efectiva la resolución. Porque después podremos tener una sentencia, podemos tener una resolución o cualquier otro acto, pero si no se concreta en el plano material, estamos fritos, básicamente. Por eso la necesidad de que estas resoluciones se concreten. Todo esto tenemos que conjugarlo con la aplicación de un enfoque diferencial e interseccional, ¿sí? Todo fenómeno jurídico, todo fenómeno social, tenemos que pasarlo por estas perspectivas particulares en derechos humanos e interseccionales que ahora vamos a continuar hablando un poco más, ¿sí? Hago una pausa acá. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna cuestión que quieran hablar? Fran, Mati, si quieren hacer algún comentario, activen el micrófono y hablen ustedes. Así me dan un respiro también a mí. Mica. Bueno, ¿se viene escuchando bien? Por lo menos, póngame que sí, no sé, en el chat si siento que hay alguien de otro lado, porque si no... Hola, Hola, ¿me sí, escuchás? te escucho, te escucho. Bárbaro. ¿Vas a mandar el material que pasaste hoy a las cátedras virtuales o por mail? Así Sí, tenemos una base de las cosas más importantes. Yo leí el texto, es más o menos la descripción del texto lo que vos hablaste hoy. Pero bueno, tenerlo así por punto para ver qué cosas importantes tenemos que tener en cuenta. sí, yo ahora después subo estos PowerPoints en las cátedras virtuales, así tienen todos acceso, ¿sí? Dale. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigo. No se cortó, así que no sé qué onda. Sí me estaban llegando mensajes también de personas que se les complicó para meterse en la reunión. Por eso también tomamos la precaución de grabar la clase, cosa de después poder subirlo. Nada, se me complicaba bastante poder agarrar y ver de qué manera solucionar cada una de las cuestiones particulares. No tengo tampoco tanta cancha con este sistema de Zoom, así que bueno, vamos a ver también cómo va saliendo. Pero bueno, seguimos un poco más con otras cuestiones importantes para trabajar, ¿sí? Bien.
el enfoque diferencial en derechos humanos. ¿Qué es el enfoque diferencial? En realidad el enfoque diferencial es una enunciación más que nada, si bien está empezando a trabajarse en el campo de los derechos humanos, en general, en el ámbito internacional, es una enunciación más que nada del derecho colombiano, que hace justamente expresa mención de la existencia de estos grupos históricamente discriminados, estas poblaciones históricamente postergadas, ¿sí? La enunciación enfoque diferencial es la propia del derecho colombiano. Nosotros también en nuestro derecho argentino tenemos este reconocimiento, quizás no con ese nombre, pero lo tenemos en diversos instrumentos, ¿sí? A mí me pareció que es un nombre que estaba bueno como para poder ver el concepto, ¿sí? Enfoque. ¿Por qué? Porque básicamente todo problema jurídico, todo cuestionamiento jurídico que nosotros tengamos, vamos a tener que enfocarlo, ¿sí? Vamos a tener que analizarlo a la luz de estas cuestiones. En particular, como bien decíamos, lo que hace este enfoque es visibilizar la violencia y la violación de los derechos humanos hacia poblaciones que históricamente estuvieron discriminadas. Y esto implica justamente lo que hablamos nosotros. En el plano fáctico se producen desigualdades, ¿sí? Se producen asimetrías, relaciones de dominación, ¿sí? Que justamente obstan al acceso a la justicia de determinados grupos sociales, ¿bien? Justamente por determinadas diferencias que hay entre los distintos grupos, se producen estas determinadas relaciones de jerarquía, ¿sí? Por una matriz de dominación. Entonces, lo que hace este enfoque es venir a agregar un plus, ¿no? A los instrumentos internacionales de derechos humanos. Un plus, ¿por qué? Porque empieza a mostrar la invisibilización y la visión limitada sobre las características de dichas poblaciones, ¿sí? Sobre las características de desigualdad de las relaciones sociales, digamos. ¿Cuál es el objetivo que tiene este enfoque? En primer lugar, como venimos hablando, lograr una igualdad real y efectiva, ¿sí? Básicamente siempre va a ser el principal norte o el principal objetivo de todo lo que sea acceso a la justicia, ¿sí? Garantizar la igualdad. En segundo lugar, también garantizar el reconocimiento y la protección de la diversidad y la heterogeneidad humana, ¿sí? Tener en consideración de que el proyecto no tiene que ser homogeneizador, ¿no? No tiene que ser uniforme, sino de que justamente hay diferencias en los grupos sociales, hay identidades, hay diversidad, hay multiculturalismo, y es algo que hay que reconocer porque es realmente algo que enriquece la experiencia humana, ¿sí? A su vez también, obviamente, el objetivo, garantizar el acceso, el disfrute y goce efectivo de los derechos bajo criterio de equidad, que tome en consideración las particularidades y diferencias, lo que venimos hablando básicamente. Y después, lo que veníamos hablando de las acciones afirmativas, es esto, ¿no? Implementar acciones diferenciales acordes con las necesidades, diferencias y desigualdades existentes, ¿sí? Entonces, lo importante de esta categoría es que nos proporciona dos posibilidades de análisis, ¿sí? Por un lado, la dimensión analítica y por otro lado, la dimensión pragmática. La dimensión analítica, más que nada, como una categoría de análisis de la realidad social. Todo fenómeno social que nosotros veamos, ¿no? Toda relación social entre personas la vamos a pasar por este enfoque, ¿sí? Si nosotros vemos una relación en la cual intervienen hombres y mujeres, vamos a tener este enfoque. Si vemos que hay personas con diversidad funcional, vamos a tener este enfoque, ¿no? Las cuestiones, por ejemplo, de raza, vamos a tener este enfoque. Y a su vez, pragmática. ¿Por qué? Porque no se queda en la enunciación teórica, la categoría de análisis, sino que también es una herramienta para empezar a pensar la formulación de políticas públicas específicas y orientadas a estos grupos de los cuales venimos hablando, ¿sí? Es un poco lo que venimos diciendo de las acciones afirmativas. Algunos colectivos sobre los cuales se aplica el enfoque. Este dibujito me lo robé de un video justamente de una oficina pública de Colombia en la cual se habla de este enfoque. Y en particular acá vemos representado, por ejemplo, mujeres, personas adultas, adultos mayores, personas con diversidad funcional, ¿no? Con discapacidad, grupos étnicos, grupos raciales, niños y niñas, y personas con identidad de género u orientaciones sexuales no hegemónicas, ¿sí? Esos son algunos colectivos sobre los cuales hay que aplicar este enfoque y estas categorías de análisis, ¿sí? ¿A qué obedece? O sea, ¿cuáles son los fundamentos de este enfoque diferencial? En primer lugar, obedece un cambio de paradigma, ¿sí? Como dice ahí, la comprensión y reconocimiento de la heterogeneidad humana y las múltiples diferencias sociales, culturales y económicas,
En particular, este cambio de paradigma va de la mano con abandonar una forma de racionalidad, ¿sí? En palabras de Sousa Santos, que es un sociólogo brasileño muy importante, ¿sí? La idea es pasar de una racionalidad indolente a una racionalidad cosmopolita, ¿sí? Cosmopolita subalterna, no en el sentido hegemónico de lo cosmopolita, sino en el sentido subalterno, ¿sí? De las poblaciones quizá más postergadas. Como para ver un poco una primera aproximación acá de lo que sería la racionalidad indolente, ¿sí? Esta es una cita de un texto de Sousa Santos, ¿sí? Es uno de los dos textos de este autor que yo puse en las cátedras virtuales. Reitero, yo no lo puse con el objetivo de que se lo lean todos, sino de que lo tengan ahí si lo quieren consultar, ¿sí? Porque además es un texto más que nada de carácter sociológico. ¿De qué habla Sousa Santos? Dice, citando al filósofo Leibniz, la llamo indolente, perezosa, este tipo de racionalidad, porque no se ejerce mucho, no tiene necesidad de ejercitarse bastante, y lo que intenta hacer es una crítica a esta razón indolente, perezosa, que se considera única, exclusiva, y que no se ejercita lo suficiente como para poder mirar la riqueza inagotable del mundo, ¿sí? Habla de que hay una existencia de una diversidad epistemológica inagotable, y que las categorías son muy reduccionistas, ¿sí? Esta razón se manifiesta de diferentes formas. ¿Cuál es la razón indolente, la razón perezosa? Es básicamente la racionalidad hegemónica, ¿sí? Los derechos humanos tienen una génesis social e histórica que parte de un grupo social determinado, ¿sí? Los derechos humanos son occidentales, tienen una mirada netamente occidental con todo lo que ello implica, ¿sí? Por eso los primeros instrumentos siempre hablaban, por ejemplo, del hombre, ¿sí? Del hombre, del ciudadano, ¿no? Acá tenemos una primera discriminación, por ejemplo, habla de hombres, habla de mujeres. Y no de cualquier hombre, ¿no? Sino justamente del varón universal, del sujeto universal. ¿Cuál es el sujeto universal de estas primeras formulaciones de derechos humanos? Un sujeto varón, cisnormativo, blanco, propietario, ¿no? Eso es lo que empieza a aplicar esta racionalidad indolente, y que ahora la vamos a desgranar un poco más, ¿sí? Pero este es básicamente el concepto principal que se empieza a elegir. Cualquier pregunta, si quieren, me hacen acá al chat y me sale con la notificación. Bien, esta razón en primer lugar se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Las dos con las cuales más hace énfasis Sousa Santos son la razón metonímica y la razón proléptica, ¿sí? ¿Qué es la razón metonímica? La metonimia es justamente una figura literaria y de retórica que enuncia más que nada el fenómeno de tomar la parte por el todo, ¿no? De tomar una abstracción de la realidad social y utilizarla para analizar la totalidad de la sociedad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Justamente de considerar que lo universal es este sujeto que estábamos hablando antes, ¿no? Considerar que lo universal es el sujeto blanco, el sujeto propietario, ¿sí? El sujeto heterosexual. Entonces, esa es la mirada totalizante y metonímica, ¿no? En palabras de Sousa Santos. Entonces, lo que hace esa totalidad es excluir todo lo que está fuera de la misma, ¿sí? Excluir todas las distintas experiencias, ¿no? La experiencia de la mujer, la experiencia del pueblo originario, la experiencia de una persona con diversidad funcional, es excluyente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recorta experiencia, disminuye la experiencia. La experiencia, Sousa Santos la identifica con el presente, ¿sí? Entonces, ese presente se achica, ¿no? Tenemos menos experiencia, es un presente reducido. Esa es la primera razón que él enuncia, ¿sí? La razón metonímica. Un presente, una experiencia que está acortada, que está contraída. Por otro lado, tenemos la razón proléptica. La prolepsis es también una figura literaria muy común en las novelas, en la cual el narrador sugiere que conoce el final de la novela, pero que no lo dice, o sea, no lo enuncia. ¿De qué hablamos acá? Esto lo identificamos con los principales ideales de la racionalidad occidental, muy identificados con los ideales de ilustración. ¿Cuáles son los ideales de ilustración? Un futuro
¿cómo podría ser? Un futuro expandido, ¿sí? Por ejemplo, la idea del progreso indeterminado, la idea de que la sociedad va constantemente hacia un progreso que está allá en el horizonte y que es indeterminado, la idea de un crecimiento económico constante también, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Hacer del futuro algo infinito, ¿sí? Al tener una idea de horizonte, ¿no? Lo que hace es expandir el futuro, ¿no? Esto genera ciertas dificultades. ¿Por qué? Podemos hacer una comparación con la concepción que tenemos de nuestro futuro individual, ¿sí? Y la concepción que tenemos del futuro en estos términos, ¿no? El futuro de la sociedad. El futuro individual lo concebimos como limitado, ¿sí? Nosotros sabemos que en un momento vamos a morir, básicamente. Al conocer eso, ¿qué hacemos? Tenemos ciertos cuidados. Cuidamos nuestra salud, disfrutamos justamente de la vida en la mayor parte de nuestras posibilidades, pero digo, tenemos un cuidado del futuro, ¿sí? No es que llevamos una vida, o bueno, en otros casos sí, dependiendo, pero digo, tratamos de cuidar justamente ese futuro que en algún momento es inminente y que va a llegar. En cambio, al concebir el futuro de manera indefinida, ¿sí? Como algo infinito, lo que se hace es un olvido del cuidado de ese futuro. ¿Con qué lo podemos dimensionar o con qué lo podemos hacer un paralelismo? Por ejemplo, con el cuidado de la naturaleza, ¿sí? El modelo capitalista de explotación, ¿no? De los recursos naturales justamente tiene una racionalidad indolente. ¿Por qué? Porque explota recursos naturales sin tener en consideración el futuro, sin tener en consideración toda la huella ambiental que se va produciendo, ¿sí? Entonces justamente limita las responsabilidades presentes en pos de un futuro que es infinito. Entonces, ¿qué plantea Sousa Santos? Una estrategia opuesta, ¿sí? Él plantea ampliar el presente, o sea, empezar a ver esas distintas experiencias, la experiencia de la mujer, la experiencia del pueblo originario, y a su vez encontrar el futuro. Empezar a conseguir esta cuestión de que el futuro es algo próximo, es algo sobre lo cual hay que actuar, ¿no? Esa es la solución que propone Sousa Santos, ¿sí? A la par también me parece algo muy interesante como para detenernos, capaz esto es medio complejo, pero me parece que está bueno como para tenerlo en consideración. Sousa Santos trabaja sobre una sociología de las ausencias, él le dice. ¿Qué son esas ausencias? Como bien decíamos, la racionalidad indolente, la racionalidad hegemónica, es totalizante, ¿no? Y silencia, ¿no? Y desautoriza ciertas experiencias distintas, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es limitar el conocimiento. Hace lo que Sousa Santos denomina un epistemicidio, ¿sí? Destruye las experiencias epistémicas de ciertas comunidades, ¿sí? Y esto lo plantea en cinco dicotomías, ¿sí? La primera de ellas es la dicotomía entre el ignorante y lo científico. ¿Qué es lo que la racionalidad indolente siempre pone en primer lugar? El conocimiento científico, ¿sí? Por sobre otras experiencias, como puede ser el conocimiento de pueblos originarios, el conocimiento de lo rural, ¿no? Distintas experiencias distintas. Por otro lado, impone justamente la lógica del tiempo lineal, capitalista, ¿no? ¿Qué es lo que enuncia la racionalidad indolente? Que el tiempo justamente es el que guían los países capitalistas avanzados y todos los demás países subdesarrollados son asimétricos, o sea, básicamente van detrás de esto, ¿sí? Entonces, la dicotomía entre lo residual y lo avanzado. Otra categoría interesante para analizar es la de lo inferior y lo superior. En realidad hay jerarquías, justamente, ¿no? Lo que hace la racionalidad indolente es considerar que estas jerarquías, por ejemplo, varón, mujer, negro, blanco, estas distintas cuestiones que en la realidad plantean jerarquías y relaciones de dominación, dice que son básicamente naturales, dice que las diferencias son naturales, y que por lo tanto lo que corresponde es hacer esta diferenciación y estas jerarquías, ¿sí? Obviamente en detrimento siempre del grupo más oprimido. Y luego hace también otras enunciaciones, otras dicotomías, que después, si ustedes tengan en el texto lo van a poder ver, que es la de particularismo y globalismo, y la de lo productivo y lo improductivo, ¿sí? Esta racionalidad indolente, volviendo un poco al tema, porque ya me había ido medio por otras cuestiones quizás no tan centrales, ¿qué es lo que hace? Defiende justamente el monoculturalismo, la homogeneización social, la construcción de un único sujeto universal.
banaliza la injusticia social, tiene una actitud cerrada, conformista, conservadora de derechos humanos, no es dinámica. Da por sentada la universalidad de los derechos humanos. Esto es muy similar a lo que planteamos cuando hablamos de la igualdad en términos formales, ¿sí? Da por sentado que los derechos humanos, tal y como son enunciados, son universales, ¿sí? Y a su vez plantea ciertos dualismos, naturaleza-cultura, cuerpo-mente, ¿sí? Bueno, y a su vez también plantea siempre la preponderancia de una civilización, más que nada la civilización occidental, por sobre las civilizaciones más que nada subalternas, ¿sí? ¿Qué propone Sousa Santos? Básicamente lo que propone él es, como nosotros hablamos, empezar a incorporar experiencias. A incorporar la experiencia de lo negro, de lo marrón, de lo racial, del pueblo originario, del oprimido, de la mujer, de las personas con diversidad funcional. Estas son todas categorías, justamente después las vamos a empezar a analizar, que son esenciales para poder comprender la desigualdad, ¿sí? Bien, entonces empieza a hablar justamente de la necesidad de trabajar de una racionalidad cosmopolita subalterna, ¿sí? No me voy a extender mucho con esto porque quizás son cuestiones sobre las cuales no hay que detenerse mucho, ya si no la clase se nos va a hacer medio larga. Pero bueno, básicamente es incorporar estas experiencias de distintos sujetos sociales postergados, ¿sí? ¿Qué es el objetivo de la racionalidad cosmopolita? Valorar la experiencia social y los saberes de todos los grupos sociales humanos, asumir el discurso de derechos humanos como un escenario dinámico, abierto, de debate, de discusión, ¿sí? Promover la solidaridad y la justicia social, instar al reconocimiento recíproco de las diferencias, de la alteridad, y apuntar a la construcción de relaciones sociales más democráticas, justas e igualitarias, ¿sí? ¿Qué básicamente esto? ¿Y por qué la importancia quizá de empezar a analizar estas cuestiones? Es más que nada como para empezar a poner en cuestionamiento qué paradigma reina los derechos humanos, ¿sí? En sí, ¿no? Tener en consideración que los derechos humanos también son producto de relaciones de poder y que tiene una matriz también de dominación de fondo, por eso hay que empezar a cuestionarlo de manera constante, ¿sí? Bueno, acá también habla sobre la racionalidad cosmopolita como categoría emancipadora, habla sobre que los derechos no son universales por sí mismos, que se requiere un diálogo intercultural, ¿sí? Ciertas cuestiones, redistribución, las cuestiones como interesantes, ¿sí? Que plantea ciertas conclusiones quizás, pensando en la justicia, requiere incorporar estas categorías de análisis que constituyen herramientas de transformación, a comprender los fenómenos sociales con la racionalidad cosmopolita, ¿sí? Estas son las conclusiones a las cuales estamos llegando, ¿sí? Hasta ahora como venimos. Siento que la última parte fue como estuvo medio confuso, pero bueno. ¿Alguien quiere hablar? ¿Decir algo? Bueno, bien ahí, se entiende. Joya. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Como para escuchar un poco otras voces también. Por el momento se acopla. Bueno, esperemos que después salga bien en la grabación. Quizá también estoy dando medio rápido. Tendría que hablar un poco más lento. ¿Alguien quiere decir por qué se anotó este seminario? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Uno por lo menos, dale, que si no voy a quedar acá colgado, encima te queda en video. Hola, buenas noches a todos. No Bueno, sé si me Hugo. escuchan ahí. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mirá, yo me anoté más en este seminario por el tema de interpretar el derecho como una función social, más bien tipo kosiana, no kelseniana, sino ponerle valor axiológico a lo que es la norma y a lo que es el derecho que nos enseña a nosotros. No es como la UBA, que enseña nada más que el derecho objetivo y estático, digamos, sino que nosotros tenemos que mirar a nuestra Universidad de La Plata como algo social y humano, que es por eso lo que me metió en esta cátedra, digamos.
para hacerla. Yo hace rato que te vengo estudiando, me cuesta, pero bueno, yo quería saber el valor axiológico de la norma, no solamente para litigar, sino como poder ayudarnos entre nosotros mismos como sociedad. Por eso yo siempre digo que yo estudio más bien de la bibliografía kosiana que kelseniana, que los doctrinarios clásicos. Esos son cerrados y estáticos. A mí me gusta hacer una construcción jurídica pretoriana, axiológica, entre todo el ordenamiento así nacional positivo y en todo lo que es internacional. No sé si se entiende más o menos. Sí, sí, completamente, sí. Sí, No sé nosotros también. si estoy bien o estoy errado en lo que es la temática, ¿no? Sí, 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 perfecto. Es una concepción que compartimos también de la necesidad de ver a la norma como un fenómeno social también que tiene justamente sus valoraciones, sus finalidades políticas, ¿no? Esas cuestiones nos parecen esenciales para poder entender el derecho, ¿sí? Por Sí, eso sí, sí. no estamos, o sea, no concebimos al derecho como algo que sea aséptico o neutro de valores, sino como algo justamente un instrumento también político, como para poder generar cambios sociales. Sí, bueno, me parece muy bien. Bueno, voy a dejar hablar a otro compañero para ver más o Dale, menos si lo entendemos. Listo, buenísimo, gracias, Hugo. ¿eh? Gracias, Hugo. Bueno, por favor. ¿Alguien más que quiera? Miren que si no yo acá, les puedo activar el micrófono a todos, y si están en cualquiera se escucha. Bueno, bueno, el último concepto sobre el cual quiero trabajar, y no me extiendo más, es cortito, pero está bueno como para elaborar un poco la cuestión de la acceso a la justicia, es el de interseccionalidad, ¿sí? La interseccionalidad es algo que más que nada parte de los estudios de género, ¿sí? Las feministas negras de los años 60, 70, más que nada de lucha por derechos civiles en los Estados Unidos, empezaron a trabajar este concepto, que es muy interesante. Ahí hace un comentario Néctor en el chat, tal cual, sí. El tema del acceso a la justicia, interesante el lugar de la negación de la justicia, en realidad, porque quien no tiene recursos no tiene posibilidad de intervenir realmente. Sí, sobre eso queremos trabajar más que nada en este seminario también. Pero bueno, el último concepto sobre el cual vamos a detenernos un poco y sobre el cual subí un video en las cátedras virtuales que pueden consultar, es cortito, es una charla TED, o sea, son 6 minutos. La idea es eso, de que los materiales sean cortos, cosa que nada, los vean, porque si subimos algo largo no lo va a ver nadie. Entonces, bueno, también una presentación también, como para que lo puedan ir siguiendo. ¿Qué onda los PowerPoints? ¿Se ven bien? Cuando yo lo comparto, póngame sí, a ver. Vamos. Bueno, pues ahí ya pasamos al último tema. Seguro se me olvidaron varias cosas importantes que decir, pero bueno. Bien. El concepto de interseccionalidad, ¿sí? Para empezar a hablar del concepto de interseccionalidad, me pareció interesante analizar este instrumento, ¿no? Es un instrumento de 2013, es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Es un instrumento por el cual no conocemos mucho, porque principalmente no tiene jerarquía constitucional, ¿sí? Es un instrumento que ha sido ratificado por pocos países de la región, creo que por México y Uruguay solamente, y por Argentina fue firmado, pero aún no fue ratificado, ¿sí? Más allá de eso, está bueno como para empezar a analizar la cuestión, ¿sí? Bien, la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia plantea en primer lugar ciertas cuestiones que las estuvimos trabajando a lo largo de esta presentación. En primer lugar, hace una definición o da una definición de discriminación bastante amplia, bastante interesante como para trabajar. Después ustedes la podrán consultar cuando vean después el PowerPoint, si tienen ganas o si les interesa la cuestión. Tiene una definición acá bastante buena. En el párrafo segundo de este primer artículo se hace también una enumeración de los principales motivos, ¿sí?, de discriminación, que también es bastante... ¿No escucha nada, Dipi? ¿Los demás me escuchan?
¿Sí? Bueno. Bueno, la mayoría escucha. Así que, Dipi, no sé. Sigo Ahora así sí. ya. Dale, pollo. Dipi, ¿querés hacer algún comentario ya que... No tengo idea de qué están hablando. Bueno, me encantó, joya. No te voy a mentir. Dale. Bien. En primer lugar tenemos esta definición de discriminación, ¿sí? La enumeración de los motivos principales por los cuales se discrimina. Estos motivos también son interesantes para poder analizar lo que hablamos de las categorías sospechosas, ¿sí? En las presentaciones anteriores hablamos sobre estos ciertos grupos sobre los cuales hay que hacer un escrutinio más profundo, ¿sí? Más estricto, ¿sí? Hay un micrófono abierto. Lipi, silencia. Bien, en segundo lugar, la discriminación indirecta, básicamente disposiciones, criterios, prácticas discriminatorias, que es lo que hablamos en el caso, por ejemplo, de Atala Rifo. Y en tercer lugar, el concepto, bueno, acá en cuarto lugar, el tema de las acciones afirmativas, también interesante, como veníamos trabajando. Y en tercer lugar, el concepto de discriminación múltiple o agravada, que es lo que queremos trabajar con esta última presentación, ¿sí? La discriminación múltiple o agravada es cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada, bueno, en dos o más motivos de los mencionados, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque plantea que las discriminaciones no son unitarias, ¿sí? Una persona, no se discrimina solamente por raza, solamente por género, no son categorías separadas, sino que muchas veces intersectan, ¿no? Por ejemplo, una mujer afroamericana va a estar justamente bajo dos categorías de discriminación, ¿sí? Bajo dos ejes, también dos matrices de dominación que intersectan en una misma persona, ¿sí? No van a ser los mismos los reclamos o las necesidades de una mujer blanca, por ejemplo, norteamericana, que los de una mujer negra, no sé, por ejemplo, del continente africano, ¿sí? Por ejemplo. Son distintas historicidades, distintos reclamos, distintas particularidades. Vamos a pasar de diapositiva. Ahí va. En primer lugar tenemos a Kimberly Crenshaw, ¿no? Que es la persona que empieza a hacer esta enunciación, ¿sí? Más que nada en términos teóricos. Si bien la cuestión de la interseccionalidad era un concepto que ya se estaba trabajando desde antes en el ámbito de derechos humanos, Kimberly Crenshaw lo que hace básicamente es empezar a darle ya un marco más teórico, ¿sí? En el año 1989 le pone justamente el nombre específico y empieza a hablar de la interseccionalidad estructural y la interseccionalidad política, ¿sí? La interseccionalidad estructural es esto que estamos hablando, ¿sí? Ella empieza a analizar las experiencias de desigualdad vividas por las mujeres afroestadounidenses, ¿sí? Y muestra cómo estas mujeres se encuentran afectadas por distintas categorías de discriminación que están en simultáneo, ¿sí? Sobre la subjetividad de las personas. Raza, género, clase social. Esos son los primeros estudios que ella empieza a hacer, ¿sí? Las estructuras de clase, raza, género interactúan, no son independientes, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más cómo funciona esto. Entonces, lo importante es ver estas cuestiones. Digo, por ejemplo, una persona no lo atraviesa solamente una sola categoría, como por ejemplo la clase, ¿no? Es lo mismo ser una persona pobre acá en Argentina que es una persona pobre en Estados Unidos. No lo mismo ser una persona pobre que no tiene una discapacidad que ser una persona pobre que tiene una discapacidad. No es lo mismo ser una persona privada de su libertad migrante que una persona privada de su libertad no migrante, ¿sí? Por lo tanto, es interesante tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Y a su vez, la interseccionalidad política, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general las políticas públicas, por ejemplo las acciones afirmativas de las cuales venimos hablando, toman en consideración una sola de estas categorías, ¿sí? Vulnerables. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Por ejemplo, en el caso del acceso a pensiones por discapacidad, ¿sí? Las pensiones por discapacidad son justamente pensiones no contributivas, son una parte de la seguridad social, ¿no? Que se otorgan a ciertos grupos que tienen cierta vulnerabilidad específica, ¿sí?
Una de estas pensiones son las pensiones por invalidez, son las pensiones para las personas con discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas, justamente, en el plano de los hechos, tienen más dificultades para conseguir un trabajo, tienen muchas veces gastos extra también de salud, entonces el Estado, ¿qué hace? Dice, bueno, hay una desigualdad y voy a reconocer un derecho, una prestación para estas personas, para nivelar la situación. Pero ¿qué sucede? El acceso a pensiones por discapacidad está restringido para las personas que son migrantes en nuestro país. Entonces, tenemos ya otra matriz ahí de discriminación. Y también está restringida para las personas privadas de su libertad. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Digo, acá estamos hablando de una política pública que justamente analiza solamente un eje, que es el eje de discapacidad, pero olvida otros ejes como pueden ser el eje de persona migrante, el eje de persona privada de su libertad, ¿sí? Entonces termina no cumpliendo sus objetivos. En particular, Kimberly Crenshaw trabaja más que nada desde una perspectiva antirracista y en el plano de justamente las luchas del feminismo afroamericano estadounidense, ¿sí? Ella trae un caso interesante, ¿sí? Que es el caso de Emma de Grafenried, ¿sí? Ella, Kimberly Crenshaw, leyendo un boletín justamente, se enteró del caso de esta persona, ¿sí? Este caso de una mujer afroamericana, ¿sí? Que básicamente quería empezar a trabajar en una empresa automotriz, pero no tenía la posibilidad de trabajar ahí por criterios discriminatorios. Básicamente la empresa no la tomaba porque era una mujer negra y afroamericana. ¿Qué es lo que sucede? Ella va a la justicia y plantea este reclamo. Dice, bueno, que hay una actitud discriminatoria de la empresa fundada justamente en mi raza y en mi género. ¿Qué análisis hace el juez? El juez finalmente lo que hace es desestimar el reclamo de Emma, ¿sí? El juez dice, bueno, vamos a analizar las categorías de raza, por un lado, y la categoría de género, por otro, ¿sí? En primer lugar, ve que la empresa contrataba a personas negras, contrataba a personas afroamericanas, ¿sí? Eran, en particular, varones que se desempeñaban más que nada en tareas de mantenimiento, no tareas más industriales, ¿sí? De operarios, ¿sí? Pero eran varones afroamericanos, ¿sí? Por un lado. No había mujeres afroamericanas. Bueno, vamos por el lado del género. ¿Contratan mujeres o no contratan mujeres? Contratan mujeres, pero contratan mujeres blancas, ¿sí? Para tareas, por lo general, de secretaría. Entonces, contratan mujeres blancas, pero no contratan mujeres afroamericanas. Este análisis es el que hace el juez. Dice, bueno, por el tema de la raza no hay nada que decir, contratan personas negras. Por el tema del género no hay nada que decir, contratan mujeres. ¿De qué es lo que carece justamente la decisión del juez? De la perspectiva interseccional. De que una mujer afroamericana va a estar expuesta justamente a esta intersección de las matrices de dominación, ¿sí? Esta intersección de las categorías de las cuales venimos hablando, ¿sí? Por eso es importante analizar estas cuestiones, ¿sí? Este es como más que nada un esquemita, ¿no? La identidad de las personas justamente se encuentra entrelazada en las distintas categorías, ¿no? Como clase, como género, como etnia, razas. Si nosotros vemos acá, no son círculos que se encuentren separados, sino que son círculos que se cruzan, ¿sí? Que se mezclan, y que intersectan justamente en la identidad de las personas, ¿sí? A su vez, este concepto es interesante trabajarlo también con lo que es el concepto de matriz de dominación, también de Patricia Hill Collins, también una teórica feminista afroamericana, quien en el año 1990 empieza justamente a analizar este concepto, ¿sí? No basta con ver la cuestión de la interseccionalidad, sino también ver otro concepto que es que hay una matriz de dominación, ¿sí? Está atravesada por distintos ejes, ¿sí? Ahora vamos a ver un esquemita como para aclarar un poco más. Por el eje género, por el eje de la capacidad, por el eje de la nacionalidad, por un montón de ejes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las posiciones de los individuos en las matrices de dominación son cambiantes, ¿sí? Por ejemplo, una mujer blanca en relación a un varón blanco va a estar justamente en esta relación, esta matriz de dominación va a estar en un plano en el cual va a estar en una jerarquía inferior, ¿sí? Para las relaciones de dominación, justamente, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener acciones positivas, acciones afirmativas, como para
poder dar vuelta a esta desigualdad. Sin embargo, esta misma mujer blanca, en una relación con una mujer negra, se va a encontrar justamente en una posición superior. Entonces, el trabajo que tenemos que hacerlo justamente con el tema de la mujer negra, como para poder balancear la relación. ¿De qué hablamos? De que los sujetos, dependiendo del eje, ¿no?, de la categoría, van a estar en distintas posiciones, ¿sí? Este cuadrito es bastante interesante, este gráfico, porque nos muestra, en primer lugar, las distintas matrices de dominación, ¿sí? El género, el sexo, la raza, la cuestión de la etnia, del egocentrismo, heterosexismo, capacitismo, educacionismo, estas cuestiones, ¿sí? Y como ven, intersectan, ¿sí? Una matriz de dominación que se va cruzando, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos lo deseable, por ejemplo, ¿no? Obviamente en las relaciones de dominación, digo, en lo que es la hegemonía, lo deseable, la persona blanca, ¿sí? En contraposición, la minoría étnica, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, estabilidad económica, una persona rica, una persona que es pobre o que es económicamente inestable, ¿sí? Acá vemos cómo todas estas relaciones se cruzan, ¿sí? Y es de lo que hablamos, justamente. La mujer cisgénero, blanca, va a estar en este lugar si lo analizamos en contraposición a un varón cis blanco, ¿sí? El varón va a estar acá, ¿sí? Pero en cambio, esa misma mujer, cisgénero, ¿no? Acá, en esta categoría, en este eje, la vamos a tener acá arriba, ¿sí? En el género femenino cissexual, ¿sí? En contraposición al otro sexual. A su vez también lo mismo si hablamos, por ejemplo, de una persona anglófona o hispanohablante, ¿sí? Va a estar por encima, ¿no?, en esta relación de dominación de una persona con una lengua minoritaria, ¿sí? Como para analizar, es muy interesante este concepto de matriz de dominación. Y ya lo último que quería decir sobre esta cuestión, como para tener un insumo más que nada jurisprudencial, es hablar un poco sobre el reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la categoría de interseccionalidad. Como bien decíamos al principio, trabajamos con este instrumento internacional de 2013, ¿sí? El cual, como bien dijimos, la República Argentina no ratificó, ¿sí? Si bien no lo ratificó, podemos valernos de esta jurisprudencia de la Corte para empezar a hacer valer la cuestión de la interseccionalidad. Este caso de la Corte Interamericana es un caso de 2015, González Yui y otros versus Ecuador, ¿sí? Es el primer caso en el cual la Corte específicamente habla de interseccionalidad. ¿Cómo es el caso? El caso es el caso de Thalía, una niña de más o menos 3, 4 años de edad que va a una clínica, a un hospital público en Ecuador para atenderse, y le realizan una transfusión sanguínea, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en esa transfusión sanguínea que le realizan? Ella justamente la sangre la cual le transfunden contenía virus del VIH, ¿sí? Por lo tanto, ella empieza a ser una persona que vive con VIH, ¿sí? A raíz de esta transfusión, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Al analizar la cuestión, ¿no?, de todo lo que le provocó a Thalía esta medida del Estado ecuatoriano, ¿sí?, esta desatención de la salud, la empieza a analizar de distintas categorías, ¿sí?, de niña, de mujer, de persona en situación de pobreza y de persona con VIH, ¿sí? La discriminación la analiza en torno a estos múltiples factores. ¿Por qué? Porque tiene un impacto mayor, ¿sí? ¿De qué habla la Corte? Por ejemplo, la pobreza impacta en el acceso inicial, ¿no?, que genera que ella acceda a un hospital público, que en el caso, por ejemplo, ecuatoriano, los hospitales públicos tendrían menor calidad que un hospital quizá privado, una atención privada, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ya hay una diferencia por un tema de recursos económicos, ¿sí? Esto genera el contagio con VIH. La situación de pobreza también impacta ¿en qué? En un mejor sistema educativo y una vivienda digna. A su vez, al ser una niña con VIH, empieza a sufrir obstáculos en el acceso a la educación. En una medida sumamente discriminatoria, el colegio al cual ella asistía la expulsa, justamente por ser una niña con VIH. Entonces, básicamente, analizamos la particularidad de su niñez y acceso a la educación en intersección con el tema del VIH, ¿sí? Y a su vez, como mujer, ¿no?, más que nada en base a los imaginarios, ¿no?, que se
que se plantean en torno a la relación mujer-madre, ¿sí? Muy, muy arraigados también en nuestra región, ¿sí? Empieza también a sufrir padecimientos más que nada psicológicos en torno a la maternidad futura, ¿sí? A las interacciones con relaciones de pareja, ¿sí? Eso también le genera mucho pesar. Entonces, ilustra este caso la estigmatización relacionada con el VIH, no importa en forma homogénea en todas las personas, y resulta más graves los impactos en los grupos que de por sí son marginados. Entonces, ¿de qué hablamos de esto? Cuando hay intersección, no es que hay una categoría que sea más importante que otra, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un análisis marxista, por ejemplo, de las relaciones sociales, Marx justamente lo que hablaba era de la superestructura y de cómo las relaciones económicas, ¿no? Eran las que después determinaban la estructura social, ¿sí? Por lo tanto, tiene un análisis de corte económico, ¿sí? Dice que lo económico determina todo lo demás. Entonces, justamente, esta va a ser el eje el cual Marx pondere, por ejemplo. Ciertas personas también, más que nada con las discusiones actuales, ponderan el eje género, ¿sí? En detrimento de muchos otros ejes que hay que tener en cuenta. Lo que plantea la interseccionalidad es analizar todos estos ejes por igual para poder tener una visión acabada y global de cada uno de los problemas de las personas al acceso a la justicia, ¿sí? Pero bueno, estamos más o menos, no sé si quieren hacer algún comentario, si quieren algo que no se haya entendido, qué les pareció la clase. Yo sé que no está bueno, digo, lo mejor es lo presencial, pero bueno, las condiciones tantas así, nos parece más importante también tener la clase, así que bueno, la queríamos analizar aunque fuera por este medio. Pero ¿qué les pareció? Sí. Intervengo solo un segundito. Primero, perdón por la demora, por llegar tarde. Y en base a esto último que estabas diciendo vos, de la interseccionalidad, justamente ayer o antes de ayer, no me acuerdo, estuve viendo un documental que hacía la comparación de la discriminación laboral en cuanto al salario entre mujeres y hombres en distintos países, en Estados Unidos, más que nada países europeos y Estados Unidos. Y hablaba, también hacía la mención, la salvedad de que por cada $1 que se le pagaba en Estados Unidos a un hombre, se le pagaba 81 centavos a una mujer, pero que ese número bajaba si la mujer era madre, por ejemplo. Y ahí también habría un caso de quizás no interseccionalidad por una cuestión de raza, sino por una cuestión más de familia dentro de lo que es el ámbito laboral, nuevamente. Quizás seguramente hay algunas cuestiones más judiciales en cuanto a lo que es la prisionalización de ciertos sectores, donde se ve un poco más claro, pero bueno, en este caso algún aspecto que en ese gráfico que estábamos mostrando se veía como la fertilidad o la infertilidad como algo positivo o negativo, en este caso laboralmente evidentemente era algo negativo a la hora de fijarse una remuneración por ese mismo trabajo. Solo eso. Sí, tal cual, Lipi. Es otra posibilidad, otro fenómeno en el cual también se pueden ver esas categorías y cómo se cruzan. ¿Alguien más quiere habilitar el micrófono, hacer un comentario, salir un poco del chat y decir algo? No sé qué les pareció, fue muy, muy rápido, fue demasiada información, alguna cuestión más que nada operativa del seminario que quieran preguntar. ¿Me permitís una intervención? Sí, obvio. Dale, Mati. Me das el pie para después, bueno, explicarle en la clase que viene lo que respecta al género. Hablando también de la interseccionalidad, hay una novelista nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, complicadísimo el nombre, no importa. Lo que dice exactamente, dice, bueno, nos dicen a nosotras, parafraseo a ella, tal cual, nos dicen a nosotras, digamos, con respecto a lo que es género y clase, privilegios de género, pongamos hombre, y privilegios de clase, hombres ricos, dicen, bueno, a los hombres también sufren en la pobreza.
Sin embargo, esta interseccionalidad, lo que va a decir ella es decir, bueno, pero sin embargo, con respecto a los privilegios masculinos, los hombres pobres los siguen sosteniendo. Es decir, si bien no tienen el privilegio de ser ricos, mantienen el privilegio masculino en otras clases sociales. Tal cual, ¿Se tal cual. entendió? Sí, vale. Sí, sí, tal cual. Por eso son las distintas posiciones, como vos decís. O sea, el que en una materia de dominación se encuentra quizás debajo, o más que nada oprimido, en otras puede ser opresor también. Es lo importante también Exactamente. del análisis, ¿no? De ver de cómo es dinámico eso, justamente. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario para hacer? ¿O una apreciación, una pregunta? ¿Preguntar del seminario? Bueno, ya vamos terminando. Entonces, yo subo ahora estos PowerPoints a la cátedra virtual. Tenemos más que nada un cronograma tentativo que fuimos armando, ¿sí? Esto, ¿no? Que fuimos armando. En primer lugar vamos a hacer un bloque de género que van a ser más que nada 4 o 5 clases, ¿sí? Y luego vamos a empezar a avanzar sobre otras cuestiones. Pero nos parecía interesante que el primer bloque justamente fuera de género y abordarlo de distintas maneras. La primera clase la va a estar coordinando Mati, que recién habló. Va a ser la semana que viene, el lunes que viene. Después vamos a estar pasándoles un poco más de información sobre eso, material, sobre cómo va a ser la clase. Así que bueno, seguimos con las cátedras virtuales. Voy a tratar de darme un canalcito de YouTube o algo para subir esto. ¿Qué más? Y bueno, y abro un foro ahí de presentaciones en las cátedras. Porfa, si pueden dar un comentario de nada, básico, o sea, quiénes son, qué les llamó la atención del seminario, y qué temas quieren ver. Nada, y si quieren hacer algún comentario de esta clase también, de qué les pareció, de qué les pareció la dinámica. No se me cortó en ningún momento el video de este Zoom, por eso seguí. Pero bueno, lo ideal hubiese sido cortar y hacer un recreo porque fue mortal, 1 hora y media. Pero bueno, cortamos acá. Así que nada, piola, espero que les cope el seminario. Así que nos estamos viendo. Bueno, Adiós. chao.